¿Qué tal, chicos y chicas? Soy el Dr. Hugo Radillo, mejor conocido en redes sociales como Dr. Huge, y el día de hoy tenemos nuestro caso número 5 y el tema justamente fue el ganador en esta pequeña encuesta que hicimos en Instagram recientemente. De hecho, no solamente ganó un tema, sino que me hicieron el favor de compartirme un caso que vieron en un examen de selección. Modificamos un poquitito la transcripción del caso clínico para poder ahondar en ciertas explicaciones, pero independientemente de eso, espero que te guste. Vamos a darle entonces. A ver, acude a valoración una mujer de 32 años de edad quien cursa con su primera gestación. Ok, una paciente nulípara, 32 años de edad, pero está gestando, va. La paciente se refiere previamente saludable, cuenta con 6 citas de control prenatal, ok, y actualmente está en la semana 26, calculada por fecha de última menstruación. Supongo que se refieren a las semanas de gestación. El motivo de consulta es referido como molestias inespecíficas que se han replicado desde hace 2 semanas y que nos dicen que tiene que malestar general, fatiga, edema bimaleolar, incremento de la frecuencia urinaria. Bueno, estas dos pueden ser por la misma gestación, pero ándale, pues vamos a suponer que no las había notado antes. Cuenta con una valoración previa desde el inicio de las molestias, o sea, hace 2 semanas, quiero pensar, en donde se le comentó tener cifras de presión elevadas. Ok, esto es importante. Hace 2 semanas ya le habían dicho, a ver, morra, traes la presión elevada, y no ponen que hayan hecho alguna otra cosa. De hecho, ponen que la chava le atribuyó al embarazo esa presión alta, cosa que no. Acuérdense que en el embarazo la tendencia es a que la presión baje un poquitín, particularmente ahí entre la interfase de la primera y la segunda mitad del embarazo, a pesar de que hay una expansión de volumen. Pero bueno, en este momento sus signos vitales revelan una presión arterial de 172/98, o sea, muy alto, un pulso de 89 por minuto, o sea, normal, temperatura de 36.3 grados centígrados, o sea, normal, y una frecuencia respiratoria de 22, a lo mejor un poquito elevado, pero bueno, ya tiene 20 y tantas semanas de gestación, el útero seguramente ya está haciendo estragos con el diafragma, entonces vamos a pasársela. ¿Qué más? Estudios complementarios. Ok, me dicen que hay una hemoglobina de 11.1 gramos decilitro, un poquitín hemodiluida. En la gestación podemos permitir un tantitín de anemia, 280,000 plaquetas por microlitro, eso es normal. Glucosa también normal, una creatinina de 0.99 miligramos decilitro, ok, y urea de 28, va. En lo último nos dicen que tiene una prueba cualitativa de proteínas en orina, o sea, no nos van a dar una cifra, nos van a dar como crucecitas o palomitas o algo así, y precisamente nos dicen que tiene 4 de 4 cruces, o sea, el puntaje máximo que podía sacar esa detección de proteínas en esa prueba en específico, la juntó a la paciente. Finalmente nos dicen que el panel de función hepática está normal. Muy bien, entonces el caso se pinta para uno de trastornos hipertensivos durante la gestación. Vamos a ver la primera pregunta, dice, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Ah, clásica pregunta. Y nos van a hacer debatir entre las presentaciones de la enfermedad hipertensiva del embarazo, seguramente. Opción A, hipertensión gestacional. Opción B, preeclampsia. Opción C, eclampsia. Y opción D, hipertensión crónica sobreañadida al embarazo. La clave para contestar esta pregunta es acordarnos de la semana 20. Aquí vamos a poner que es la semana 20 de gestación, aquí es la semana 0 y aquí es la semana 40. La primera que vamos a descartar es hipertensión crónica sobreañadida. Si es una hipertensión crónica, es que la diagnostiqué antes de las 20 semanas de gestación. En la vida real, muchísimas pacientes que tienen menos de 40 años de edad más hipertensión arterial sistémica suelen tener un tipo de hipertensión que llamamos secundaria. A veces este tipo de hipertensión pasa por muchísimo tiempo sin diagnóstico, se embaraza luego la paciente y entonces es cuando se hace el diagnóstico, preferentemente antes de las 20 semanas. Si la paciente tuvo un muy mal apego a ese seguimiento prenatal y pasan las 20 semanas y se diagnostica en este contexto, pudiéramos hablar de una hipertensión gestacional. La hipertensión gestacional la diagnosticamos después de la semana 20, pero para no confundir la crónica con la gestacional, es requisito que antes de esta semana 20 se hayan documentado presiones arteriales normales. Por eso la importancia de tener cifras de presión medidas en el control prenatal. Ahora, este caso pudiera ser una hipertensión gestacional. Sin embargo, nos están poniendo que ya hizo proteinuria esta paciente. Convencionalmente, hablamos de una preeclampsia cuando nuestra paciente tiene hipertensión arterial después de las 20 semanas de gestación. ¡Ojo! Considera que más de 20 semanas de gestación también incluye el posparto. La definición contemporánea de preeclampsia incluye las primeras 4 a 6 semanas, dependiendo de dónde lo leas y con quién te juntes, después de que se haya terminado la gestación. Y finalmente, tener documentada proteinuria. Considera que hay por lo menos 6 asociaciones diferentes que a estos criterios les pueden agregar más elementos para hacer un diagnóstico relativamente más sofisticados. Sin embargo,
Estos tres se consideran como la base del diagnóstico para agilizar las intervenciones necesarias con el fin de frenar los estragos que causa la preeclampsia. Considera que en mucha bibliografía la forma en la que se pide expresada la proteinuria es en una prueba en donde se midan más de 300 miligramos de proteína en 24 horas. Si te esperas 24 horas para este diagnóstico, a lo mejor la cosa se puede salir de las manos, dependiendo del contexto. Que no te extrañe todavía leer en ciertas bibliografías que cuando no se tenga la disponibilidad de una forma adecuada para cuantificar esta cantidad, se valga a emplear formas cualitativas como las que nos reportan en el caso, es decir, una tira reactiva que te detecte la evidencia de proteína. Por cierto, también en este rango de la proteinuria en pacientes con preeclampsia puede salir el criterio de la relación proteína-creatinina. Si esta relación nos da más de 0.3, se considera positivo para una proteinuria. ¿Cuál sería entonces el desempate para decir tienes preeclampsia o tienes eclampsia? Pues resulta que convencionalmente, cuando una paciente tiene los criterios de preeclampsia y se le agregan convulsiones, ya se puede considerar como eclampsia. Estas convulsiones, por cierto, deben de ser generalizadas para que cuente como una eclampsia, aunque considera que hay autores quienes clasifican la etapa convulsiva de la eclampsia como un comportamiento bifásico. En la fase 1 empiezan contracciones que generalmente involucran la cara y que conforme va pasando el tiempo y el involucro de ambos hemisferios encefálicos, la paciente expresa lo que se le conoce como el gran mal, ¿no? O las convulsiones que ya se generalizaron y que suelen ser bastante aparatosas. La segunda pregunta dice, ¿cuál es el origen fisiopatológico del diagnóstico más probable? Ok, ya habíamos establecido que esta paciente tiene una preeclampsia y vamos a ver, dice la A, vasodilatación de las arterias espirales, la B, hipoperfusión placentaria, C, vasoconstrucción de la arteria arcuata y la D, remodelado cardíaco crónico, que ni madres, no es la D. En esta pregunta quieren cosas como que relativamente específicas y al mismo tiempo muy vagas. Vamos a hacer un pequeño acercamiento a esta parte de aquí para ver qué está pasando con esa circulación útero-placentaria. Esto rosita de aquí va a representar el miometrio. El compartimento amarillo va a ser el endometrio. Y finalmente todo lo rojo va a representar a la placenta. Como ya llegamos al diagnóstico de preeclampsia, necesitamos considerar que el problema cardinal aquí, aunque no se tiene mucho detalle de qué pasa en la fisiopatogenia, son alteraciones en la placentación. Sin embargo, la pregunta habla específicamente de vasos. Hay que recordar un poquito de esta circulación. Aquí vamos a tener nosotros la arteria uterina. La arteria arcuata o arqueada realmente ya la vemos más acá en el miometrio. Están comunicadas la uterina y esta arteria arcuata por pequeños puentecillos que van de un extremo a otro. Ahora, de esa arteria arcuata van a salir unas pequeñas arterias que se les conoce como radiales. Y antes de penetrar en el espesor del endometrio o de lo que realmente ya es la decidua, empiezan las arterias espirales. Durante una gestación saludable, la idea es que ya en la decidua, estas arterias espirales se hagan más gruesas, se vasodilaten, para que puedan llevar más contenido de nutrientes y obviamente oxígeno hacia la placenta y poder satisfacer a este nuevo órgano que va a ser una maravilla del metabolismo humano. Entonces la A no puede ser correcto porque eso es lo que queremos, que haya una vasodilatación de estas arterias espirales y que se pueda llevar todo ese recurso hacia todo el complejo gestacional. En la preeclampsia, la teoría que más prevalece es aquella en donde las arterias espirales sufren y hacen vasoconstricción. Al hacer vasoconstricción estas arterias espirales, disminuye muchísimo el aporte de nutrientes y oxígeno que van a llevar estas arterias hacia el complejo placentario. En otras palabras, esa vasoconstricción de las arterias espirales causan que haya una hipoperfusión de la placenta. Al hipoperfundirse, la placenta va a contribuir a que se generen un montón de sustancias que terminan causando en la mamá disfunción endotelial. Esto, por supuesto, que contribuye al alza de la presión arterial. En la última pregunta nos ponen que se complicó la paciente. Dice que le propusiste hospitalización, no quiso, no la convenciste a lo mejor, quería una segunda oportunidad y 6 horas después la lleva su pareja otra vez con nosotros porque presentó sacudidas violentas sin provocación aparente, muy específica, ¿no? La definición de una convulsión, como que esto lo sacaron de un libro. Bueno, usted revisa a la paciente y le da la impresión de que se trata de una mujer en estado postictal, que convulsionó. Va, según la evolución natural de la enfermedad, ¿qué complicación puede esperarse? A,
falla hepática asociada a pigmentación del iris, eclampsia, C, falla hepática asociada a hemolisis y D, falla hepática asociada a enfisema pulmonar. Esta pregunta denota una de las preocupaciones que tenemos muchos educadores en materia de salud, porque a veces en nuestras clases o en los videos que podemos ver en ciertas plataformas, nos quedamos con la idea de que enfermedades como por ejemplo la preeclampsia tienen cursos evolutivos como si fueran Pokémones, ¿no? Por ejemplo, Squirtle que evoluciona a Wartortle y más adelante a Blastoise. O su equivalente, preeclampsia evoluciona a eclampsia y la eclampsia evoluciona a un síndrome de HELLP. En este caso la respuesta correcta sería la C, falla hepática asociada a hemolisis. Básicamente eso es el HELLP, nada más les faltó ponernos ahí que hizo trombocitopenia. La H es de hemolisis, EL es en inglés la alusión a enzimas hepáticas elevadas y LP no es la putería en este caso, simplemente es low platelets, plaquetas bajas. Si expandes en este tema, no debería extrañarte que pueden haber casos de HELP en donde no pasó la paciente forzosamente por una eclampsia. Es decir, la paciente empezó a hacer hemolisis, falla hepática y plaquetitas bajas sin la necesidad de haber convulsionado antes. E incluso tenemos casos documentados en la literatura en donde ni siquiera se asoció el HELP a cifras de tensión arterial elevadas. Por supuesto que son casos raros. Sin embargo, considera que no todos los casos de preeclampsia van a seguir esta, entre comillas, evolución natural. En la vida real hay que estar abiertos a la probabilidad de que un paciente pueda tener una enfermedad relativamente frecuente, pero con una presentación infrecuente. Hasta aquí el caso del día de hoy, espero que te haya gustado. Si fue así, considera darle like al video, suscribirte al canal y prende las notificaciones para que estés al pendiente de los casos que vamos a subir más adelante. Como siempre, no olvides dejar las sugerencias de los siguientes casos que te gustaría ver en la parte de comentarios y agrégame a mis redes sociales para que tengas acceso a más material complementario.